El sistema esquelético es una de las estructuras fundamentales del cuerpo humano, ya que se proporciona soporte, protección y permite el movimiento. Sin embargo, su formación comienza en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario, a partir de tejidos que inicialmente no son huesos sino son mesénquima y cartílago. Durante la embriología, el esqueleto se desarrolla mediante procesos altamente organizados en los que participa el mesodermo, la cresta neural y distintos mecanismos de osificación. Comprender cómo se origina el sistema esquelético permite entender no solo la anatomía normal, sino también el origen de diversas malformaciones congénitas y alteraciones del desarrollo óseo. Durante la tercera semana del desarrollo ocurre la gastrulación, donde se forman las tres capas germinativas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El sistema esquelético deriva principalmente del mesodermo, especialmente del mesodermo paraxial, donde este se va a segmentar primero en somitómeros para posteriormente dar como resultados las somitas. Las somitas se diferencian en varias regiones: el esclerotomo, el miotomo y el dermatomo, en donde el más importante para la formación del esqueleto será el esclerotomo. Las células del esclerotomo van a migrar alrededor de la notocorda y del tubo neural para dar origen a la columna vertebral y parte del cráneo. A partir de este tejido mesenquimatoso inicia la osificación, es decir, el proceso de formación del hueso. Vamos a tener que existen dos tipos de osificación: la endocondral y la intramembranosa. La primera osificación es la intramembranosa. En este proceso, el hueso se forma directamente a partir del mesénquima, sin un molde cartilaginoso previo. Las células mesenquimatosas se diferencian en osteoblastos que comienzan a producir matriz ósea. Este tipo de osificación forma principalmente los huesos planos del cráneo, parte de la mandíbula y la clavícula. La segunda es la osificación endocondral. Aquí primero se va a formar un molde de cartílago y alino que posteriormente se reemplaza por tejido óseo. Este mecanismo participa en la formación de la mayoría de los huesos del cuerpo, especialmente en los huesos largos, las vértebras y las bases del cráneo. Durante este proceso aparecen centros de osificación primarios y secundarios, responsables del crecimiento longitudinal del hueso. Buenos días, compañeros y profesores. Mi nombre es Jennifer Edmonds Cariño Castro y el día de hoy les vengo a hablar sobre la formación del esqueleto axial durante el desarrollo embrionario. El esqueleto axial es el conjunto de estructuras que forman el eje central del cuerpo y está constituido principalmente por la columna vertebral, las costillas y el esternón. El desarrollo de estas estructuras inicia desde etapas muy tempranas de la vida embrionaria y depende principalmente del mesodermo paraxial, las somitas y la notocorda. Durante esta exposición explicaré cómo se lleva a cabo este proceso, desde la formación de las somitas hasta la osificación de estructuras vertebrales y torácicas. Para comprender la formación del esqueleto axial, primero debemos recordar que durante la tercera semana del desarrollo embrionario ocurre la gastrulación, proceso mediante el cual se forman las tres capas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir del mesodermo se origina una región llamada mesodermo paraxial, que se localiza a ambos lados de la notocorda. Conforme el embrión continúa desarrollándose, el mesodermo paraxial comienza a segmentarse, formando estructuras llamadas somitas. Las somitas aparecen primero en la región cefálica y después continúan desarrollándose en dirección caudal. Cada somita se diferencia en tres partes importantes: el dermatoma, que dará origen a la parte de la dermis; el mitoma, que originará músculos esqueléticos; y el esclerotoma, que formará al esqueleto axial. Las células del esclerotoma migran rodeando la notocorda y el tubo neural. La notocorda es una estructura muy importante porque funciona como eje organizador del embrión y participa enviando señales moleculares que ayudan a la diferenciación de los tejidos cercanos. Además, induce el desarrollo del tubo neural y participa en la organización de las futuras vértebras. Posterior, las células del esclerotoma forman un modelo mesenquimático alrededor de la notocorda y del tubo neural. Este tejido mesenquimático se condensa y después se transforma en cartílago. Más adelante, el cartílago será reemplazado por tejido óseo mediante el proceso de osificación endocondral. Durante la formación vertebral ocurre un proceso llamado resegmentación. Cada esclerotoma se divide en una mitad craneal y una mitad caudal. La mitad caudal es un esclerotoma que se fusiona con la mitad craneal del siguiente. Este proceso es fundamental porque permite la correcta alineación de las vértebras con los músculos y nervios craneales.
Gracias a la resegmentación, la columna vertebral adquiere movilidad y flexibilidad. Mientras las vértebras continúan desarrollándose, también se forman los discos intervertebrales. Estos discos derivan del tejido mesenquimático, localizado entre las vértebras. El núcleo pulposo de los discos se originan a partir de restos de la notocorda embrionaria. Los discos intervertebrales funcionan como amortiguadores y permiten el movimiento entre las vértebras. En la región torácica aparecen prolongaciones costales que darán origen a las costillas. Estas estructuras inicialmente son cartilaginosas y posteriormente se osifican. Las costillas tienen una función protectora sobre los órganos, como el corazón, pulmones, además de participar en movimientos respiratorios. El esternón se desarrolla de manera diferente, ya que deriva del mesodermo lateral somático. Durante el desarrollo se forman dos barras esternales ubicadas a ambos lados de la línea media. Posterior, estas barras migran y se fusionan en dirección cráneo-caudal, formando el esternón definitivo. En cuanto a la formación del hueso esquelético axial, se desarrolla principalmente mediante la osificación endocondral. Este proceso primero se forma en un molde cartilaginoso y después de este es reemplazado gradualmente por tejido óseo. Los centros de osificación primarios aparecen durante la vida fetal y los secundarios después del nacimiento. Cuando existen alteraciones en estos procesos pueden aparecer malformaciones congénitas. Una de las más conocidas, la espina bífida, que ocurre por el cierre incompleto de los arcos vertebrales. También presenta hemivértebras o escoliosis congénita debido a alteraciones en el desarrollo vertebral. Estas anomalías pueden afectar la postura, el movimiento y la protección de la médula espinal. Buenas tardes, mi nombre es Valeria León Rivera y pues bueno, ahora les voy a explicar lo que sería el desarrollo del cráneo. El cráneo es una estructura muy importante porque esta protege al encéfalo y además forma las bases de la cara. Durante el desarrollo embrionado se divide en dos partes principales, lo que sería el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es la parte que rodea y protege al encéfalo, mientras que el viscerocráneo forma los huesos de la cara. Ambos se originan en lo que sería principalmente a partir de las células de la cresta neural y el mesodermo paraxial, tejidos embrionarios que participan en la formación de gran parte de la cabeza. Seguimos con el neurocráneo, que pues el neurocráneo se divide en dos porciones, una membranosa y otra cartilaginosa. La porción de membranosa forma la bóveda craneal, es decir, la parte superior y lateral del cráneo. Esta se desarrolla mediante un proceso llamado osificación intramembranosa, donde el hueso se forma directamente a partir del mesénquima, sin pasar primero por lo que sería el cartílago. Aquí participan células de la cresta neural y del mesodermo paraxial, que rodean al encéfalo en desarrollo y comienzan a diferenciarse del tejido óseo. Gracias a este proceso se forman lo que serían los huesos como el frontal y los parietales. La otra porción del neurocráneo es la cartilaginosa, también llamada condocráneo, que esta dará origen a las bases del cráneo. Luego tenemos a lo que sería el cráneo del neonato. En el recién nacido, los huesos del cráneo todavía no están completamente fusionados. Entre ellos existen bandas de tejido conectivo llamadas suturas y espacios más amplios conocidos como fontanelas. La fontanela anterior es la más grande y se localiza entre los huesos frontal y parietales. También existen otras fontanelas más pequeñas en la parte posterior y lateral del cráneo. Estas estructuras cumplen funciones muy importantes durante el parto, porque estas permiten que los huesos del cráneo se acomoden y el bebé pueda pasar más fácilmente por el canal del parto. Después del nacimiento, las suturas y las fontanelas permiten el crecimiento rápido de lo que sería el encéfalo y del cráneo durante los primeros años de vida. Conforme el niño crece, las fontanelas se van cerrando y los huesos craneales también se terminan fusionando. Tenemos a lo que sería el condocráneo, que pues el condocráneo forma principalmente las bases del cráneo. Al inicio del desarrollo está compuesto por varios cartílagos independientes que poco a poco se fusionan entre sí. Posteriormente ocurre lo que sería la osificación endocondral, que es un proceso en el que el cartílago es reemplazado por tejido óseo para formar huesos más resistentes. La parte anterior del condocráneo, llamada región precordial, deriva principalmente de las células de la cresta neural.
En cambio, la parte posterior o región cordal proviene del mesodermo paraxial. En este proceso es muy importante porque permite la formación de estructuras de soportes en la base del cráneo, donde descansará el encéfalo. Luego tenemos a lo que sería el viscerocráneo. El viscerocráneo es la parte que forma los huesos de la cara y se desarrolla principalmente a partir de los primeros dos arcos faringios. En el primer arco faríngeo se forman las estructuras como el maxilar, el hueso cigomático, parte del temporal y lo que sería la mandíbula. La mandíbula se desarrolla mediante la osificación intramembranosa alrededor del cartílago de Meckel, que sirve como una guía durante el desarrollo y después desaparece una gran parte. En el segundo arco faríngeo se originan los huesos pequeños del oído medio, como sería el martillo, el yunque y el estribo. La osificación de estos huesos comienza aproximadamente en el cuarto mes de vida fetal y son dos de los primeros huesos en completar su osificación. Buenas tardes, mi nombre es Irvin Alexis Mitrepicos y yo les voy a hablar del desarrollo del esqueleto pendicular. Primero hay que saber qué abarca el esqueleto pendicular. Va a venir siendo lo que es las extremidades y tanto superiores como inferiores, tanto la cintura escapular como pélvica. Ahora, ¿cómo va a empezar este desarrollo? El desarrollo del esqueleto va a iniciar en el final de la cuarta semana del desarrollo gestacional. Este desarrollo va a ser porque las extremidades se van a distinguir como evaginaciones de la pared ventrolateral del cuerpo. Primero van a ser lo que son las extremidades anteriores y superiores, y de 1 a 2 días después van a aparecer lo que son las extremidades posteriores e inferiores. Ahora, la estructura primaria de lo que es este desarrollo va a constar de que las yemas constan de un núcleo mesenquimatoso de la capa parietal o somática del mesodermo de la placa lateral del cuerpo. Esta placa lateral también va a formar lo que son el hueso y el tejido conectivo de las extremidades. ¿Okay? Ahora, el crecimiento, ¿cómo va a iniciar? El crecimiento va a ser iniciado por lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos 10. Va a ser secretado por lo que es el mesodermo de la placa lateral. Una vez iniciado este crecimiento, las proteínas morfogénicas, o también abreviadas BMP, van a ser expresadas por el ectodermo ventral, van a inducir la formación de una estructura que va a ser la cresta ectodérmica apical. Esta cresta ectodérmica apical va a ser una capa de ectodermo cúbico que va a recubrir la estructura primaria que había mencionado antes. ¿Cómo se va a formar? El margen distal de lo que es la extremidad se va a engrosar y va a formar esta cresta ectodérmica. También va a emitir señales a través de un gen que se llama gen MX2. Y esta cresta ectodérmica apical va a ayudar a lo que es mantener una zona que se llama zona indiferenciada por medio de los factores de crecimiento de fibroblastos 4 y factores de crecimiento de fibroblastos 8. ¿Okay? ¿Qué son como tal la zona indiferenciada? ¿Qué es la zona indiferenciada? Primero que nada, va a ser una zona de células indiferenciadas de rápida proliferación. Ahora, al desarrollarse el crecimiento, las células mesenquimatosas en el extremo proximal de esta misma zona indiferenciada van a dejar de ser influidas por señales de la FGF que había mencionado, el factor de crecimiento de fibroblastos, y se van a comenzar a diferenciarse por el control de otras moléculas que son moléculas señalizadoras, como lo son el ácido retinoico, el CHH, el HOX-A y el HOX-D, etc. Ahora, esta cresta ectodérmica apical va a ayudar también a lo que es diferenciar la formación de las extremidades. ¿Cómo? Va a influir o va a ejercer más bien un influjo apical sobre el mesénquima desadyacente y va a formar esta zona indiferenciada de rápida proliferación. También, conforme el crecimiento de la extremidad, el mismo influjo apical, las células que están ahí en ese influjo apical se van a alejar y se van a diferenciar en tanto músculo como en cartílago. Por lo tanto, dependiendo de qué tan alejados estén del influjo apical, van a ser diferentes. Esto va a ser de proximal a distal. Distal van a ser las más diferenciadas. Ahora también, ¿de qué va a servir esto? Y es que de ahí se van a diferenciar 3 componentes
proximodistales, que van a ser el estilópodo, el pseudópodo y el autópodo. Estos van a ir desde proximal, medio a distal. Lo que es el estilópodo va a ser la porción más proximal de la extremidad y va a conformar lo que son los huesos largos de la extremidad superior e inferior, que son el húmero y el fémur. El pseudópodo, que es la porción más media, va a formar lo que son los huesos del antebrazo y los huesos de la tibia y el peroné de la pierna. En el antebrazo van a ser lo que son el radio o el cúbito. Y en la porción distal, que es el autópodo, van a ser los huesos de la mano, del pie y los falanges de ambos, que van a ser el carpo, tarso, metatarso y los falanges. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a diferenciar, cómo se abre el cuerpo, cómo diferenciar estos huesos? Va a ser por medio de lo que es diferentes factores, que en el caso del estilópodo va a ser el ácido retinoico. En el caso de lo que son el pseudópodo y el autópodo, que son medio y distal, van a ser por medio del CHH, Sonic Hedgehog, y por los genes HOX, que del grupo A, HOX-A, y del grupo E, HOX-D. Ahora, la formación de los dedos de las falanges. A la sexta semana, la parte terminal de las yemas se va a aplanar y va a formar las placas de las manos y de los pies. El mecanismo principal de esta formación va a ser gracias a la apoptosis. La muerte celular de los tejidos en estos espacios entre los dedos va a dividir la cresta en 5 partes. Ahora, ¿de qué va a depender esta formación? Va a depender de la influencia de los 5 segmentos del ectodermo de la cresta, va a depender de la condensación del mesénquima, esto para producir radios digitales y cartilaginosos, y de la muerte del tejido, repito, del tejido situado entre los radios, va a ser la apoptosis. Esto va a ser básicamente que va a dividir los dedos en los 5 dedos. Ahora, condrogénesis en extremidades. Esto mientras se establece una forma externa, el mesénquima de las yemas que había mencionado se va a condensar y se va a diferenciar en células de condrocitos. En la sexta semana ya los primeros moldes de cartílago hialino van a estar establecidos y van a presagiar lo que son los huesos de las extremidades. Las articulaciones se van a originar de lo que son condensaciones cartilaginosas, esto al cesar la condrogénesis, y se van a inducir en la interzona articular. Básicamente la interzona articular es el espacio entre los primordios de dos huesos que se están condrificando. Ahora, las células de ahí mismos van a aumentar de número y de densidad, por lo tanto van a necesitar dividirse gracias a la apoptosis, que va a formar la cavidad articular que hemos mencionado. Y las células circundantes también se van a diferenciar en lo que es una cápsula articular. Ahora, ya llegando a la séptima semana de gestación, durante esta semana las extremidades, tanto superiores como inferiores, van a rotar 90 grados. Las superiores van a rotar 90 grados hacia lateral. Básicamente lo que viene siendo anterior va a pasar a ser posterior. Y las inferiores van a pasar a rotar 90 grados medialmente. Básicamente lo que era posterior ahora es anterior. ¿Ok? La osificación endocondral en las extremidades aparentemente va a ser inducida, va a ser señalizada como inducción por una molécula secretada llamada WNT14. Esta osificación endocondral de los huesos, por lo menos en las extremidades, va a comenzar al final, si no me equivoco, sí, al final del periodo embrionario. En la semana ya 12, los centros de osificación endocondral van a estar de osificación primarios, se van a apreciar ya en los huesos largos de las extremidades. Y por cierto tiempo, una estructura cartilaginosa llamada placa epifisaria va a permanecer en los centros de osificación, tanto epifisarios como diafisarios. La placa es muy importante también para lo que es el crecimiento de la longitud de las extremidades, y porque también va a llevarse a cabo la osificación a ambos lados de esta placa epifisaria. Las articulaciones sinoviales entre los huesos se van a formar a la vez que las condensaciones mesenquimatosas inician la condrogénesis. El mesénquima condensado que había mencionado se va a diferenciar en un denso tejido fibroso. Este va a estar en la interzona. El tejido diferenciado de este mesénquima, el fibroso, va a formar lo que es el cartílago articular.
La cápsula articular también va a estar originada de estas mismas células, de esta misma interzona. Y a la vez también las articulaciones fibrosas, por ejemplo, las suturas de la cabeza. Saludos, mi nombre es Aref José Mohamed y en esta ocasión me tocó explicar lo que serían los mecanismos de osificación y crecimiento óseo. Estos se dividirán en dos procesos, en osificación y crecimiento endocondral y osificación y crecimiento intramembranoso. Comenzaremos con los métodos de osificación. La osificación intramembranosa, o también conocida como osificación directa, pues va a ser un proceso que consistirá en la formación de tejido óseo directamente a partir del tejido conectivo primitivo, o también conocido como mesénquima. Este no tendrá un molde cartílago previo. Las células mesenquimatosas se diferenciarán directamente en osteoblastos, los cuales secretarán la matriz osteoide, que posteriormente se calcificará gracias a los cristales de hidroxipatía. La mayoría de los huesos que se van a formar gracias a este mecanismo pues van a ser exclusivos para la formación de huesos planos, tales como los huesos de la bóveda craneal, como el frontal, el parietal y el occipital, el maxilar superior, la mandíbula y la propia clavícula. Ahora comenzaremos con la osificación endocondral, o también conocida como indirecta. A diferencia del anterior, este método requiere pues la formación previa de un molde de cartílago hialino, que servirá como plantilla. Posteriormente, este cartílago se va a degradar de manera gradual y va a ser reemplazado por tejido óseo mediante centros de osificación primario, conocido como diáfisis, y secundarios, conocidos como epífisis. Los tipos de huesos en el que se van a usar este mecanismo van a ser la mayoría de los huesos planos y la mayoría de los huesos del esqueleto, y específicamente los huesos largos como el fémur, el húmero y la tibia y las vértebras. Ahora vamos con lo que es el crecimiento. Comenzaremos con el crecimiento endocondral y la placa epifisiaria. En el crecimiento longitudinal de los huesos largos se lleva a cabo pues lo que es la placa epifisiaria o cartílago de crecimiento. Esta es una estructura ubicada en la metáfisis entre la diáfisis y el epífisis. Histológicamente, esta placa se dividirá en 5 zonas funcionales bien delimitadas y expuestas en el extremo epifisiario hacia la diáfisis. Falta recalcar que lo que sería esta placa epifisiaria pues va a ser un conglomerado, una agrupación de lo que van a ser condrocitos, las cuales no se van a osificar ni van a estar en apoptosis, sino que va a ser un conglomerado para el crecimiento longitudinal de estos propios huesos. Cuando los huesos estos llegan a su longitud deseada, lo que va a hacer esta placa epifisiaria pues se va a osificar y se va a dar un remanente embrionario llamado también como la metáfisis, o también conocido como la raya o en la línea epifisiaria. Comencemos con lo que van a ser la histología de las 5 zonas. La primera zona, que es la más externa de la epífisis, pues van a ser la zona de reserva, donde literalmente es puro cartílago hialino, la cual va a contener lo que son condrocitos de reserva y va a tener un montón de nutrientes para la propia formación de nuevos condrocitos y la proliferación. La segunda zona va a ser la de proliferación, donde los condrocitos de mayor tamaño van a experimentar una mitosis rápida, organizándose en columnas longitudinales como si fueran monedas apiladas. La tercera zona va a ser la zona de hipertrofia. Los condrocitos van a cesar su división y aumentarán drásticamente de tamaño, acumulando glucógeno y madurando. En la cuarta zona, la zona es cartílago calcificado. La matriz extracelular se calcificará. Esto impedirá la difusión de nutrientes, provocando la propia apoptosis de los condrocitos, generando un espacio vacío, un espacio donde no hay algo que lo ocupe. Y la última zona es la zona de osificación osteogénica, donde va a haber una invasión capilar y de células osteoprogenitoras desde la diáfisis. Los osteoblastos van a depositar su matriz ósea sobre las espículas del cartílago calcificado remanente, así formando lo que sería una nueva longitud de hueso y formando lo que se llamamos el hueso ya definido. Ahora vamos con el crecimiento intramembranoso, también conocido como mecanismo de crecimiento de aposición. Esos huesos no se van a elongar, sino que deben de aumentar su diámetro para soportar el crecimiento de la carga mecánica. Esto se logrará mediante el crecimiento por aposición, la cual sigue el principio intramembranoso. En la superficie externa, los osteoblastos localizados en la cama interna del periósteo secretarán una nueva matriz ósea, añadiendo nuevas capas concéntricas del hueso. Y en la superficie interna, paralelamente a los osteoclastos, en el endoósteo, recorrerán el tejido óseo para ensanchar la cavidad medular. De esta manera habrá un equilibrio que mantiene el hueso estructuralmente fuerte sin incrementar su peso de manera excesiva. Ahora, ¿qué es lo que regula todos estos procesos? En el proceso embrionario, lo que es la hormona del crecimiento no tiene un rol principal, sino la cual nos va a ayudar más que nada a la formación de estos huesos, pues van a ser las moléculas, las proteínas de formación morfogénica de hueso, pero que tiene la hormona del crecimiento. Al nacer, lo que va a ser el principal regulador endocrino de este proceso pues va a ser el eje somatróptopo,
donde la adenopófisis secretará la hormona de crecimiento, la cual estimulará al hígado para la producción y liberación del factor de crecimiento insulínico tipo 1, o también conocido como IGF-1, la cual actuará directamente sobre los receptores de la placa epifisiaria, estimulando la proliferación e hipertrofia de los condrocitos. Al concluir la pubertad, el incremento de hormonas sexuales como estrógenos y testosterona induce la osificación completa de esta placa, transformándola en la línea epifisiaria y cesando definitivamente el crecimiento longitudinal. Hay que recalcar que lo que va a ser el crecimiento intramembranoso pues se va a dar a como va creciendo uno. Este simplemente no va a cesar, sino que va a ser un proceso que va a ir gradualmente hasta llegar a un paro. Y con esto concluiremos la revisión de la histogénesis y dinámica del tejido óseo. Muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado esta presentación sobre lo que sería el esqueleto axial. Vale mucha importancia saber lo que sería la formación del esqueleto axial para ver si no hay una mala formación o en sí algo que pueda llegar a afectar la vida de la madre o la vida del propio bebé. Así que es súper importante aprender cómo funcionan estos procesos y cómo regularlos. Gracias.